Muy bien, hermanos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí este domingo, 16 de junio del 2024. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este servicio. La Iglesia de la Comunidad de Somis les da la más cordial bienvenida. También a nuestros amigos que nos escuchan a través de las redes sociales les damos la bienvenida. Y bueno, antes de comenzar con el mensaje, ¿verdad? Quiero pedir un aplauso para cada uno de los padres de esta congregación. Gracias a Dios por ellos. ¿Verdad? Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga dando fuerza, que Dios nos siga dando sabiduría, ¿verdad? Y valor, como dijimos hace rato, sabiduría, valor para seguir protegiendo, defendiendo, ¿verdad? Y ayudando y guiando a nuestras familias. Porque recuerden, varones, somos la cabeza del hogar. Nosotros somos responsables, ¿verdad?, delante de Dios, de la familia. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, esa fuerza y ese valor para seguir adelante. Amén. Amén. Muchas felicidades a cada uno de los padres. Pues bueno, vamos a iniciar este mensaje. Si continuamos con la serie Mensaje a las 7 iglesias, el día de hoy vamos a empezar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Verdad? Pérgamo, la iglesia que se unió con el mundo. Así es el título, Pérgamo, la iglesia que se unió con el mundo. Y les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 12. Cuando lo tengan, un fuerte amén. ¿Verdad? Un fuerte amén. Apocalipsis 2, versículo 12. ¿Tienen? Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir, de congregarnos libremente, Señor, para poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que more en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos ilumine el entendimiento y nos ayude a comprender esta palabra, que nos ayude a ponerla en práctica, a razonarla, Señor, a guardarla en tu corazón, pero sobre todo obedecerla. Padre, te pido, Señor, que me des gracia para desarrollar el mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar este mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Una iglesia que se unió con el mundo, y durante el mensaje nos vamos a dar cuenta por qué se unió con el mundo. Y bueno, no cabe duda, mis hermanos, que el Señor, yo estoy realmente convencido de que Dios está sacudiendo su iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿verdad? Alrededor del mundo podemos ver cómo la maldad ha incrementado, cómo la moral del ser humano se está corrompiendo cada día más, las leyes que están estableciendo las naciones, los países, que cada vez van más en contra de la palabra de Dios. Vemos los gobiernos, guerras, rumores de guerras, etc. Y Dios, mis hermanos, está sacudiendo a su iglesia con la intención de que la iglesia despierte, con la intención que la iglesia realmente se dé cuenta de cuál es su posición delante de Él. Por eso he aquí este mensaje a las 7 iglesias, para es con el único propósito de despertar, de darnos cuenta, de ubicarnos cómo estamos delante de Dios,
¿verdad? Y el libro, este mensaje a la iglesia de Pérgamo va a ser un mensaje hermoso que el Señor nos va a dar. Por lo tanto, mis hermanos, como dice nuestro Señor Jesucristo a las iglesias, el que tenga oído, oiga, escuche con inteligencia lo que el Espíritu Santo tiene que decirte esta mañana. Muy bien, vamos a comenzar pues este mensaje estableciendo la ciudad de Pérgamo de una manera geográfica, social y cultural. Pérgamo, mis hermanos, era una ciudad considerada la capital de la provincia romana en Asia. Por lo tanto, esta ciudad era demasiado importante desde el punto de vista económico y administrativo. Esta ciudad de Pérgamo estaba situada a 70 kilómetros al norte de Esmirna y estaba asentada en lo alto de una colina, así en el cerro, ¿verdad? En un monte. Se dice que estaba situada aproximadamente a 300 metros de altitud. Se dice que en la parte más alta se alcanzaba a ver el mar Egeo. Pérgamo, mis hermanos, también era una ciudad grande y muy próspera. Entre sus muchos edificios sobresalía su biblioteca. Era una biblioteca enorme que dicen que contenía aproximadamente 200,000 rollos de pergaminos. Imagínense, 200,000 libros, 200,000 tomos de libros de pergaminos, que por cierto, la palabra pergamino proviene precisamente de la ciudad de Pérgamo, porque fue ahí donde se perfeccionó la técnica para manufacturar las pieles de cabra y ovejas que sirvió para la producción de los libros. Entonces, Pérgamo, el pergamino, recibe su nombre de esta ciudad. La ciudad de Pérgamo también, mis hermanos, fue muy reconocida por ser una ciudad muy religiosa y por contar con muchos monumentos o lugares de culto, ¿verdad? Y así como también muchos estatuas estatuas o figuras de dioses, como las cuales destacan, por ejemplo, el gran altar a Zeus, ¿verdad? Ellos eran muy adoradores de este dios, de este dios, y tenían su altar enorme, el altar de Zeus, en el cual se dice que había una estatua de este dios de aproximadamente 14 metros de altura. También rendían culto al dios Dionisio, que era el dios de la fertilidad, a la diosa Atenea, que era la guardiana y patrona de la ciudad de Atenas, ¿sí? Y también en Pérgamo fue el primer lugar, la primera ciudad donde se edificó, ¿verdad?, un lugar de culto para el emperador romano, Augusto César. Fíjense nada más cómo era una ciudad, Pérgamo, una ciudad realmente muy idólatra. Tenía muchos lugares, muchos templos de adoración a estas deidades. ¿Sí? Fíjense, tanto que ahí fue donde se construyó el primer edificio para adorar a un César. El nombre de este emperador era Augusto César. Pero uno de los dioses que más destacaban, mis hermanos, dentro de la adoración en Pérgamo, era la adoración o el culto al dios Esculapio, que era la deidad asociada a la sanidad, ¿sí? Y mucha gente venía a este lugar, a este lugar a rendir culto, pero dicen que venían personas así en masa, ¿verdad?, a rendir culto para recibir sanidades, para recibir sus milagros. Y esta deidad estaba representada por una serpiente. Como muchos saben, en las facultades generalmente de medicina, es el símbolo que se utiliza en esas instituciones educativas, la serpiente, ¿verdad?, que representa al dios Esculapio. Ahora, esto no quiere decir que no vayan al doctor, hermanos, por favor. Entonces, la palabra Pérgamo, ¿sí?, por sus raíces etimológicas, escuchen lo que significa. La palabra Pérgamo significa compromiso o matrimonio consumado, ¿sí? Eso significa Pérgamo, compromiso o matrimonio consumado. De aquí el título de este mensaje: Pérgamo, la iglesia que se unió, que se comprometió, que se casó con el mundo. Ya que esta iglesia, mis hermanos, como lo vamos a ver durante el mensaje, precisamente que el Señor, las palabras que Jesús le dedica o le envía a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo se acopló, se casó, se comprometió con el mundo, con sus tradiciones, con su ideología y con su estilo de vida. ¿Sí? Mis hermanos, la iglesia de Pérgamo, recuerden muy bien que este mensaje que Jesús da a las 7 iglesias, ¿sí?, mis hermanos, no solamente se puede acoplar o se puede establecer
para la congregación, ¿sí? También este mensaje de las 7 iglesias se puede recibir para las familias y individualmente, ¿sí me explico? O sea, este mensaje que Jesús le da a las iglesias no solamente se puede establecer para la congregación como iglesia, sino también a las familias o de manera personal. Recuérdenlo muy bien. Y la iglesia de Pérgamo, mis hermanos, pues, sin lugar a dudas, puede tipificar o ser un ejemplo claro de la iglesia en nuestros días. ¿Sí? ¿Cómo está la iglesia en nuestros días? Muchas iglesias que se han mezclado con el mundo. Muchas iglesias que se han casado, que se han comprometido con el mundo, ¿verdad? Cometiendo adulterio, de alguna manera adulterio espiritual. Iglesias, mis hermanos, que han rebajado y han humillado la santidad de Dios. Pastores, líderes en las iglesias que han prostituido, que han vendido sus ministerios por adquirir fortuna, fama, reconocimiento del mundo. Así está la iglesia. Muchas iglesias en la actualidad. Por eso Pérgamo puede ser un ejemplo claro de cómo está la iglesia, o muchas iglesias cristianas en este día. Pero también con los padres, ¿verdad? También en las familias. Pérgamo también puede ser un ejemplo de cómo están las familias en la actualidad. Padres, y cuando me refiero a padres, papá y mamá, padres cristianos, ¿sí? Que han deshonrado la autoridad y la responsabilidad que Dios les dio, todo por conseguir el favor o la aceptación de una sociedad que se está corrompiendo cada vez más. ¿Sí? Padres que han aceptado todo en sus hogares, que han permitido que entre de todo en sus familias, todo por lograr el favor o la aceptación de la sociedad, ¿verdad? Así también cristianos, de manera personal, cristianos que piensan que pueden seguir siendo amigos de Dios y al mismo tiempo ser amigos del mundo, ¿verdad? Y eso no es posible, eso no es posible. La Biblia es muy clara, mis hermanos, cuando nos enseña en Santiago 4:4, donde dice, oh almas adúlteras, vean, fíjense cómo empieza el versículo, oh almas adúlteras, almas infieles, almas corrompidas. Dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Sí? Cualquiera pues que se haga o se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, vean mis hermanos, cómo la iglesia de Pérgamo puede ser un ejemplo claro de cómo puede estar la iglesia, la familia o nuestra vida delante de Dios en nuestros tiempos. Si no podemos ser amigos del mundo, si queremos ser amigos de Dios, no podemos ser amigos del mundo. Y si quieres ser amigo del mundo, no puedes decir que eres amigo de Dios. No puede. La Biblia es clara en ese aspecto. En pocas palabras, Pérgamo podría representar a las iglesias, a las familias o a los cristianos que no han tenido la capacidad de influenciar al mundo, pero sí han dejado que el mundo los pueda influenciar en ellos. ¿Sí? Así es Pérgamo, y así están muchas iglesias, y así están muchas familias, y así hay muchos cristianos en nuestra actualidad. Por eso, mis hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y comenzar a meditar, y comenzar a ver nuestro corazón, y poder analizar nuestra vida, porque ese es el propósito de los mensajes de Cristo a las 7 iglesias. Que reflexionemos, que veamos realmente cuál es nuestra posición, cómo estamos parados en nuestra vida, la iglesia, la familia, nuestra vida personal en Cristo. Amén. Entonces, veamos pues el versículo 12, ¿sí? Y dice el mensaje, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, versículo 13, yo conozco tus obras. ¿Sí? Esto es algo, mis hermanos, que va a ser muy repetitivo, ¿sí? Y son palabras que Jesús reitera a cada iglesia. Yo conozco tus obras. Y es algo que no se nos debe de olvidar, mis hermanos. En serio. Si considéralo todos los días de tu vida, considera esto. Tenlo presente cada vez que tú te levantas, cada vez que sales de tu casa. Ten presente estas palabras. Yo conozco tus obras. Es algo que el Señor le reitera a cada iglesia. Vamos a ver que a cada iglesia le reitera eso. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Y por qué es tan reiterativo el Señor? Porque quiere que nos quede muy claro que Él conoce nuestras obras. Él sabe perfectamente y conoce muy bien cómo estamos viviendo.
cómo estás llevando tu vida, lo que estás haciendo. Él sabe, mis hermanos, y conoce lo más profundo de tu corazón. Conoce a la perfección nuestros motivos y nuestras intenciones. ¿Me explico? Por eso tenlo presente todos los días. Porque Él sabe, mi hermano, mi hermana, el Señor sabe si tú todos los días lo buscas. Él lo sabe. Él sabe si tú lo buscas en primer lugar o no lo buscas en primer lugar de tu vida. El Señor sabe si tú lo obedeces o no. ¿Sí? El Señor sabe si tú le agradeces todo lo que ha hecho por ti y todo lo que hace por ti cada día. El Señor sabe si tú vas y lo buscas cada día para dejar tus cargas en Él. ¿Sí? El Señor conoce y sabe si tú todos los días te arrepientes de tus pecados. El Señor lo sabe. ¿Sí? Yo no. El hermano que tienes a un lado tampoco sabe. Pero Dios sí sabe, mi hermano, porque el Señor escudriña lo más profundo de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Así que si el Señor es tan reiterativo que a todas las iglesias les dijo, yo conozco tus obras, es porque nos tiene que quedar muy claro que de verdad Él conoce nuestra manera de vivir. ¿Sí? Él conoce y sabe si realmente lo buscas, si lo obedeces, si te postras todos los días delante de Él, si lees su palabra, si te arrepientes. Él lo sabe todo. Y como vemos aquí, mis hermanos, el Señor Jesucristo se presenta, ¿sí?, haciendo una descripción de Él. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta descripción también la toma Jesucristo del capítulo 1, en el versículo 16, cuando Juan tuvo la visión del Hijo del Hombre. Vean, en Apocalipsis 1:16, allá a la vuelta dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Es una descripción muy interesante. Pero ¿qué significa o qué quiere decir Jesús con la espada aguda de 2 filos? Bueno, Jesús dice que el que tiene la espada, esta palabra espada viene del griego ronfaia, así como se oye, ronfaia, y significa cuchilla larga, ¿sí? Una cuchilla larga, una espada larga, ¿sí? Ahora, dice dentro de la descripción de la espada que es una espada aguda de 2 filos. La palabra aguda significa delgada y veloz, ¿sí? O sea, es una espada larga, delgada y veloz, más o menos, ¿sí? Como no sé si han visto esas películas de artes marciales o las espadas que utilizaban esos guerreros samurái. ¿Sí los han visto? Esas espadas de samurái, ¿verdad? Son espadas delgadas, largas y que las pueden mover muy rápido, muy ágiles. Bueno, más o menos está haciendo una descripción de eso. Dice la espada, el que tiene la espada larga, delgada y veloz, ágil, y que también tiene 2 filos. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta espada larga, ágil y de 2 filos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, si gustan acompañarme, Hebreos capítulo 4, versículo 12, el autor de Hebreos hace una referencia a la espada. ¿Lo tienen? Hebreos 4, 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda rompalia, que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean cómo el escritor de Hebreos está comparando la palabra de Dios con una espada. Y recordamos que en Apocalipsis 1:16 leímos que de la boca del Señor sale ¿qué? Una espada aguda de 2 filos. Por lo tanto, si la espada representa la palabra de Dios, fíjate nada más, date cuenta de lo que es capaz de hacer esta espada, la palabra de Dios, en una persona. Dice en Hebreos que la palabra penetra en lo más profundo de nuestro ser y comienza ¿qué? A partir. La palabra partir significa separar o hacer diferencia. Entonces, cuando una persona empieza a recibir la palabra de Dios, empieza a escuchar la palabra de Dios penetra como esa espada delgada, cortante, veloz, ¿sí? Y comienza a separar
comienza a hacer diferencia en la vida de esa persona. Por ejemplo, nosotros antes de ser cristianos, ¿sí? Cuando comenzamos a escuchar la palabra de Dios, cuando empezamos a recibir la palabra de Dios comenzó a penetrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, y comenzó a separar, comenzó a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que es pecado y lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Comenzó a partir y a examinar nuestros pensamientos, nuestros deseos, y a dejarnos muy claro, ¿sí? Si mis sentimientos son buenos delante de Dios, si mis pensamientos o mis ideas son buenas delante de Dios o son pecado, si estoy viviendo en pecado. O sea, la palabra de Dios comenzó a separar lo bueno y lo malo, lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Empezó a hacer esa diferencia, y llegó un momento en el que nos partió tanto la palabra de Dios que caímos arrepentidos, ¿verdad? Nos arrepentimos, nos quedó claro que vivíamos en pecado, en nuestros delitos, en concupiscencia, perdidos y separados de Dios, y decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, fíjate nada más, ¿sí? Todo lo que hace, de lo que es capaz de hacer esta espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que tiene dos filos, ¿verdad? Y es increíble el trabajo que hace la palabra de Dios, esta espada, porque por un lado, ¿sí? O con un filo, con un lado de la espada o con un filo de la espada, la palabra te limpia, la espada te limpia, te corrige, te salva. ¿No es así? No es así lo que hace la palabra de Dios. No nos limpia, no nos corrige, no nos salva. Bueno, por un lado es el trabajo de la palabra de Dios, de la espada, y por el otro lado, o con el otro filo, la palabra de Dios te juzga, ¿sí? Te juzga, porque cuando tú comienzas a desobedecer a Dios o a apartarte de Dios, la palabra de Dios, la palabra misma de Dios, te juzga. Juzga tus caminos, tus pensamientos, tus decisiones, tu vida, ¿sí? Entonces vean el trabajo de la palabra de Dios. Por un lado, nos limpia, nos corrige y nos salva, y por el otro lado, la misma palabra nos juzga. Y tenemos que considerar esto, mis hermanos, ¿sí? Tenemos que considerar esto, porque Jesús dijo en Juan capítulo 12, si quieres ir a Juan capítulo 12, versículo 48, el Señor Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que dice que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Ven? Como la misma palabra de Dios nos va a juzgar. Todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, en algún momento vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas de lo que hicimos en esta vida. Vamos a rendir cuentas de lo que hicimos con los dones que Dios nos dio. Vamos a rendir cuenta de los recursos que Dios puso en nuestras manos y cómo los utilizamos, ¿sí? Por eso, mi hermano, es importante que todos los días, mi hermano, busques a Dios, ¿sí? Que todos los días te acerques a Dios para que Él te guíe, te dé sabiduría, inteligencia, guíe tus pasos. Porque si tú te apartas de Dios y comienzas a hacer y a vivir como tú quieras, tarde o temprano la palabra de Dios te va a juzgar. Y aquí en el ejemplo o en el mensaje a la iglesia de Pérgamo podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo dice que Él utilizará la espada, que Él utilizará esta espada en contra de la iglesia, ¿sí? Para tratar su situación. Pues lo dice, fíjense, volviendo a Apocalipsis, Él dice: yo conozco tus obras, ¿verdad? Y le dice en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, ¿qué dice? Pues si no, vendré pronto a ti, ¿sí? Y pelearé con ellos con la espada de mi boca, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es de que Jesús te puede confrontar, puede venir a ti y comenzarte a juzgar, comenzarte a disciplinar, comenzarte a ajustar cuentas a través de su palabra, de su espada. Así que, mis hermanos, esto es lo que el Señor está haciendo cada día, esta mañana, y lo seguirá haciendo todos los días con esta congregación, con tu familia, en tu vida, ¿sí? El Señor te está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. Mira cómo estás viviendo, mira cómo estás llevando tu familia.
Mira las decisiones que estás tomando, lo que hay en tu corazón, en tus pensamientos. Analízalos, si están dentro de mi palabra, se ajustan a mis mandamientos, a mis leyes, a mis preceptos. Y si no, arrepiéntete, porque tarde o temprano vendré a ti y pelearé contigo con la espada de mi boca, con mi palabra. ¿Sí? El Señor te va a juzgar. Entonces, tengamos mucho cuidado y tomemos esto en cuenta, mis hermanos, porque de verdad, qué duro es caer en las manos de un Dios vivo. Amén. Amén. Bueno, dice el versículo 13 de Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí vemos que el Señor Jesús le reconoce a la iglesia de Pérgamo dos cosas, le da dos reconocimientos, ¿verdad? Uno, dice, yo conozco tus obras y reconozco que has retenido mi nombre. O sea, han retenido el nombre de Dios y no han negado la fe. Es decir, el Señor dice, yo conozco tus obras, iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Sé dónde estás morando, ¿sí? Sé que estás sufriendo la tribulación, la persecución, ¿verdad?, que hay contra ustedes, y a pesar de que el gobierno romano los obliga a rendir culto al César, ustedes, ¿sí?, se han negado a participar de ello y has retenido mi nombre. ¿Sí? O sea, no has participado, te has negado a rendirle culto a otros dioses, a otras deidades, y has retenido mi nombre. Y sé también que has resistido las agresiones, las calumnias, la persecución en contra de ustedes, guardando la fe y diciendo que yo soy el Señor. Muy bien, iglesia, eso me agrada. Has retenido mi nombre y has guardado la fe. Pero también le dice, así como lo hizo Antipas, mi testigo fiel. Jesús está haciendo referencia a lo que hizo Antipas, este mártir, ¿sí? Cuentan las crónicas, mis hermanos, que Antipas era un esclavo. Algunos comentaristas lo relacionan con un esclavo, otros comentaristas lo relacionan como el líder o el pastor de la iglesia de Pérgamo, pero muchos lo relacionan con un esclavo, un hermano cristiano que era un esclavo. Pero se dice que en una ocasión, cuando se estaba llevando a cabo este culto al César, ¿verdad?, donde estaba rindiendo culto al César, porque todos los años, por ley, todas las personas tenían que venir a este centro de culto donde estaba erigida la estatua al César, y tenían que venir y quemar incienso y levantar la mano y decir, salve César, César es el Señor, ¿verdad? Y en esa ocasión, las autoridades romanas se percataron de que un hombre no levantaba la mano, ¿sí?, ni proclamaba las palabras que decían, César es el Señor. Y cuando el gobernador o el procónsul, algunos historiadores dicen que era el mismo César que andaba visitando las provincias, dicen que cuando se percató este gobernador o esta autoridad de que no levantaba la mano, dio una orden y dijo, ve a ver a ese hombre y pregúntale por qué no está levantando la mano, por qué no está rindiéndome culto. Y se acercaron a Antipas y le dijeron lo siguiente, Antipas, ¿qué no te das cuenta que el mundo entero está en contra de ti? A lo que Antipas respondió, pues si el mundo está en contra de mí, Antipas está en contra de todo el mundo. Vean nada más las convicciones de un hombre de fe, de una persona que retiene el nombre de Dios y que no niega su fe. Al momento, dice la historia, que lo tomaron y lo mataron metiéndolo en una olla de aceite hirviendo. ¿Sí? Vean el castigo, la muerte de este testigo fiel. Por eso, de acuerdo a esta labor que hizo Antipas de retener el nombre de Dios y no negar la fe, ¿sí?, vemos que el Señor Jesús hace referencia a Antipas como mi testigo fiel. Y recuerden lo que es un testigo. Testigo es mártir, ¿sí? ¿Y quién es un mártir? Es aquel que es capaz de morir por sus convicciones. Es aquel que es capaz de dar la vida por su fe inquebrantable, mis hermanos, ¿sí? Y vemos que Antipas, por esta fe inquebrantable y por guardar y retener el nombre de Dios y no rendir culto al César, se ganó un lugar en el Salón de la Fama de Cristo, ¿verdad? Porque hace referencia a mi Antipas
mi testigo fiel. Sin embargo, sí, entonces podemos ver pues que Jesús le hace reconocimiento a esta iglesia sobre estas dos virtudes, pero también nos damos cuenta de una cosa a través del ejemplo de Antipas, mis hermanos. ¿Qué nos enseña? O qué nos recuerda más bien el ejemplo, el ejemplo que de Antipas, el testigo fiel, nos recuerda, mis hermanos, que ser cristiano no es fácil. ¿Sí? Ser cristiano no es fácil. ¿Sí? Ser cristiano, seguir a Cristo, no es, hay quienes enseñan, o hay quienes toman el cristianismo. ¿Sí? Si hay alguien que enseña o toma el cristianismo como venir a Cristo es que Dios te prospere, que Dios te va a dar todo lo que pidas. Si algunas personas enseñan o entienden que el cristianismo es venir a Cristo y todos los problemas se van a resolver y Dios te va a bendecir y te va a prosperar y todo va a ser amor y armonía en tu vida, pues bueno, yo no sé qué evangelio te están enseñando o qué Biblia estás leyendo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es muy clara y Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos tribulación, dolor, angustia, problemas, y también Jesús nos dijo que por amor a su nombre seríamos perseguidos, maltratados y muertos, ¿verdad? Entonces ser cristiano no es fácil. Si tú eres un cristiano o eres una persona que enseña que venir a Cristo es prosperidad, armonía, paz y gozo, pues yo no sé qué Biblia estás leyendo, la verdad, ¿verdad? Obviamente Jesús nos bendice, Jesús nos protege, Él suple nuestras necesidades, Él nos ayuda, nos cuida, nos libra de nuestros enemigos, ¿verdad? Si es su voluntad, ¿verdad? Pero obviamente seguir a Cristo es estar listos para dar la vida, si es necesario, por amor a su nombre. Amén. Entonces vemos que Él le reconoce a la iglesia estas dos virtudes: que has retenido mi nombre y no has negado la fe. Sin embargo, el Señor hace referencia a un dato relevante e importante, mis hermanos. Dice, yo sé muy bien dónde moras. ¿Sí? Yo sé muy bien, yo conozco y sé muy bien, iglesia de Pérgamo, dónde habitas. Y nos deja ver el Señor Jesús que Pérgamo era un lugar especialmente difícil para la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que allí está el trono de Satanás. ¿Sí? En Pérgamo, dice, estaba el trono de Satanás. Ahora, esto de que estaba el trono de Satanás no es de una manera literal. ¿Sí? No es de que ahí había un trono y que Satanás, Luzbel, realmente se sentaba de una manera literal ahí. No. ¿Sí? Como algunos enseñan. Esto del trono de Satanás, Jesús está haciendo una alusión, ¿sí?, a que Pérgamo era una ciudad en la que las fuerzas satánicas, ¿sí?, la maldad y las fuerzas satánicas de maldad se movían de una manera poderosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ciudad de Pérgamo era una ciudad donde abundaba el libertinaje, donde abundaba el placer, la inmoralidad, la brujería y la idolatría. ¿Sí? En Pérgamo es donde se hallaba la mayor abundancia de templos de adoración a deidades paganas. Incluso ahí se encontraba el colegio de los sacerdotes paganos. O sea, que si tú te querías convertir o graduar de chamán, podías ir a Pérgamo y ahí hacías tu maestría, ¿verdad? O sea, ahí se había un colegio para hacer brujos. El colegio de brujería de Pérgamo, imagínate. Por eso, si tú querías ser un brujo, un chamán, te inscribías y te graduabas, mira, te recibías tu certificado. Yo creo que hay de haber estudiado Walter Mercado y todos esos, ¿verdad? Porque ahí existía ese colegio. Entonces, Pérgamo, mis hermanos, era una ciudad desenfrenada por el pecado, por la lujuria, por la brujería. Muchas personas acudían a Pérgamo en busca de milagros, en busca de sanidades, en busca de prosperidad. Y la manera para conseguir todo esto era a través de la brujería, era a través de la adoración, de hacer rituales a esas deidades, ¿sí?, de hacer pactos con todos esos dioses paganos. Obviamente nosotros sabemos y entendemos quién está detrás de todo eso. ¿Quién es? Satanás. Por eso es de que el Señor Jesús dice que en Pérgamo era donde estaba el trono de Satanás y donde moraba Satanás. ¿Por qué? Porque la gente, si quería recibir un milagro, si quería recibir una sanidad, si quería prosperidad, pues iban ahí, mira, les hacían los trabajitos, ¿verdad? Ahí les hacían sus trabajos, hacían un culto, hacían un pacto,
y obviamente pues recibían lo que querían, ¿verdad? Entonces, pura brujería, mis hermanos. Y no hay que olvidar una cosa, ¿sí? Que la Biblia nos enseña, mis hermanos, de una manera muy clara y muy tajante, que este mundo está bajo el dominio ¿de quién? ¿De quién está? ¿Bajo el dominio de quién está este mundo? De Satanás. ¿Sí? Fíjense, en 1 de Juan 5:19, vamos a leerlo. 1 de Juan 5:19. ¿Sí? 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? En la versión Dios habla hoy dice que el mundo entero está bajo el poder o bajo el dominio del maligno. ¿Sí? Es decir, Satanás tiene el control, el poder de este mundo. ¿Sí? Y Satanás, obviamente, como lo vemos, o sea, te puede ofrecer tantas cosas, Satanás, te puede ofrecer lo que tú quieras. Dinero. ¿Quieres dinero? Te lo da. ¿Quieres popularidad? Te la da. ¿Quieres fama? Te lo da. Satanás te puede dar todos esos placeres porque a él le pertenecen. A él le pertenecen en este mundo los reinos, los gobiernos. Y vamos a ver esta verdad en Mateo 4:8. Fíjense, vamos a ver esta verdad de que Satanás tiene el dominio y le pertenece el poder de este mundo. En Mateo 4, versículo 8, es cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado por Satanás. Y dice el versículo 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Sí? Y le dijo, todo esto te daré. Vean nada más, dice Satanás a Jesús, todo esto te daré. Ahora, el te daré implica que le pertenecían ¿a quién? A Satanás. O sea, porque Satanás no podía dar nada, algo que no le pertenecía. Y al decirle a Jesús, mira Jesús, mira, ve todos los reinos de este mundo. ¿Sí? Mira la gloria de todos los reinos. ¿Sí? El poder político, el dinero, la fama, la gloria del hombre, el aplauso, el reconocimiento, toda la gente te va a admirar, te va a respetar, te va a aplaudir, ¿verdad? Mira todos los reinos de este mundo, ¿sí? Me pertenecen y yo te los doy, Jesús, yo te los doy. ¿Sí? Y podemos ver aquí, mis hermanos, cómo Satanás tiene la influencia en los gobiernos, porque habla de los reinos de este mundo. Y Satanás es donde más tiene influencia y poder en los gobiernos, ¿verdad? De este mundo. Entonces, vean lo que Satanás dice. Jesús, ¿quieres todo esto? ¿Te interesa? Mira, toda la gloria, todo el poder, todo el dinero, el aplauso, el reconocimiento, pues todo esto te doy. Si tú, ¿cuál es el precio que tenía que pagar Jesús? Si postrado me adorares. Si tú te postras ante mí y me adoras como un Dios, porque recuerden, en 2 Corintios 4:4 se nos enseña que Satanás es conocido como el Dios de este mundo. Entonces Satanás le dice, Jesús, todo te doy, toda la gloria de estos reinos, de este mundo te doy, si tú me adoras como si fuera tu Dios. ¿Sí? Y es lo mismo que Satanás sigue haciendo hasta el día de hoy y le sigue ofreciendo a todo el mundo. ¿Sí? Satanás sigue ofreciendo esto que le ofreció a Jesús, se lo sigue ofreciendo a cada persona de este mundo. ¿Quieres dinero? Dice Satanás, yo te lo doy. Si quieres alcanzar el puesto político que tanto anhelas, yo te lo doy. ¿Quieres lograr el sueño americano y tener tu casa y ser millonario y tener carros y lujos, todo eso? Dice Satanás, yo te lo doy. ¿Quieres ser como la artista esa que aparece en la televisión y tener fama y ser la más bonita o el más guapo, el galán de telenovela, en que todas las mujeres se mueran por él? Dice Satanás, yo te lo doy. Yo te lo doy, dice Satanás, te lo ofrezco, la gloria de este mundo, ¿sí? Te la doy, dice Satanás, si me adoras como tu Dios, ¿sí? Si le sirves, ¿sí? Y eso es lo que Satanás sigue haciendo, mis hermanos. Y lamentablemente también, ¿sí? Lo digo así penosamente, muchos líderes, muchos pastores, lamentablemente se están postrando delante de Satanás sin saberlo.
sin saberlo, como lo vamos a ver el día de hoy. Porque déjeme decirte una cosa, mi hermano, mi hermana, ¿sí? No podemos servir a dos amos. No podemos servir a dos amos. O servimos a Dios o servimos a Satanás. No hay de otra, ¿sí? O te postras delante de Dios, ¿sí? Y le sirves y le adoras y es el único Dios en tu vida y en tu corazón, o te postras delante de Satanás y le sirves para obtener los placeres y los anhelos de tu corazón totalmente desviado y corrompido. Así que no podemos, mis hermanos, ¿sí? O sea, no podemos servir a dos amos. Tenlo muy presente. O le sirves a Dios o le sirves al mundo y a Satanás. ¿Okay? Y muchas veces, y muchos líderes, muchos pastores, muchas iglesias, ¿sí? Sin darse cuenta, se estaban postrando delante de Satanás para lograr la fama, la fortuna, ¿sí? El reconocimiento del hombre, ¿sí? Sin darse cuenta. Y muchas personas pueden decir, pero es que yo no me postro delante de Satanás. Analiza tu vida, analiza los deseos que hay en tu corazón, analiza los pensamientos, las metas que tienes aquí en tu mente, ¿sí? Si realmente van alineadas a la palabra, a la voluntad, a la ley de Dios. Porque si no, si tu corazón está lleno de vanidad, de avaricia y de codicia, y anhelas tanto todo eso que ves en la televisión y en el mundo, te estás postrando delante de Satanás para alcanzar los placeres de este mundo. Así que tengamos mucho cuidado, mis hermanos, ¿ok? Dice el versículo 14, regresando a Apocalipsis, ¿sí? Dice el versículo 14, y por eso les digo que muchas iglesias, mis hermanos, muchos pastores y líderes penosamente se están postrando delante de Satanás para alcanzar la gloria y el reconocimiento del mundo. Porque vemos en el capítulo 14 que que Jesús, ¿sí? le reclama o le reprocha a la iglesia un par de cosas. Dice, tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vean nada más la exhortación, la llamada de atención, el reproche de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Ahora, la historia de Balaam, ¿sí? Si quieres leerla, la puedes encontrar en el libro de Números, del capítulo 23 al capítulo 25. Y Balaam fue un profeta del pueblo de Israel, ¿sí? Fue un profeta que por avaricia, por ambición al dinero, por ambición al poder y al reconocimiento, aconsejó al rey Balac, ¿sí? A cómo hacer tropezar o pecar al pueblo de Israel. El rey Balac era el rey de los moabitas, ¿sí? Del pueblo moabita. Y los moabitas fueron el pueblo que surgió, o el fruto de la relación incestuosa de Lot y sus hijas, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando las hijas de Lot emborracharon a su padre y tuvieron relaciones? Bueno, pues de esas relaciones que tuvo Lot con sus hijas, de ahí surgió el pueblo moabita. Y este rey Balac, ¿sí? Pues le pidió a Balaam que lo ayudara a maldecir al pueblo de Israel, ¿sí? Y Balaam aconsejó a este rey de cómo podía hacer de que el pueblo de Israel pecara contra Dios y así ellos mismos atraerse a la maldición. Vean en 2 de Pedro, vamos a leer en 2 de Pedro 2:15 cómo Pedro hace referencia a Balaam. 2 de Pedro 2, versículo 15. Dice, ¿lo tienen? Dice, han dejado el camino. Aquí Pedro está en esta carta, o en este capítulo, Pedro está haciendo referencia a los falsos profetas y a los falsos maestros, a los falsos líderes. Y dice en el capítulo 15, han dejado el camino recto. ¿Quiénes? Los profetas, los maestros, ¿verdad? Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Vean nada más la referencia que hacen a Balaam, ¿sí? A esos líderes, a esos pastores, a esos profetas, ¿sí? Pedro los compara con Balaam, ¿sí? Que han dejado el camino recto y se han desviado, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad. Asimismo, en el libro de Judas,
en el libro de Judas, antes de Apocalipsis, en el versículo 11, también, esta carta también está relacionada o está enfocada a los falsos profetas, a los falsos maestros, y dice en el versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Si vean cómo esto hace referencia aquí a estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos líderes, ¿sí? Por lucro se lanzaron en el error de Balaam, mis hermanos. Entonces Balaam fue un profeta del pueblo de Israel. Y en una ocasión el rey Balac le dijo, lo mandó llamar y le dijo, Balaam, ayúdame a maldecir al pueblo de Israel. Y a cambio tengo riquezas y reconocimiento para ti. Al principio Balaam le dijo al rey, ¿sabes qué, rey? No puedo hacer eso, no puedo maldecir al pueblo de Israel. Y el rey, sí puedes, ayúdame. Me estoy parafraseando un poco, sí puedes, ayúdame. Dice, una vez lo intentó Balaam, ¿verdad? Intentó maldecir al pueblo de Israel, pero se dio cuenta que en vez de maldecirlo, lo estaba bendiciendo. Pero el rey le insistió a Balaam, ándale, ayúdame a maldecirlos, ayúdame a maldecir al pueblo de Israel. Y una vez, Balaam, ¿sí? Al ver que había riquezas, al ver que había poder, al ver que había popularidad, fama, reconocimiento, se comenzó a llenar de avaricia, ¿sí? De codicia en su corazón, ¿sí? Y Dios trató con él, Dios trató de hablarle de diferentes formas para que desistiera de hacer eso, ¿verdad? Para que se arrepintiera y desistiera de hacer eso. Incluso, fíjense hasta dónde llegó Dios, incluso le mandó un animal, una burra, para que le hablara. Vean nada más hasta dónde es capaz de llegar Dios para que un hijo se arrepienta, ¿eh? En el caso de Balaam, le mandó un animal, una burra, para que le hablara y se arrepintiera y desistiera de hacer lo que tenía pensado, porque había llenado su corazón de avaricia, ¿sí? Y aquí podemos aquí podemos ver muchas cosas. Y dice Balaam al rey, dice, mira rey, yo no los puedo maldecir, pero sí te voy a decir qué puedes hacer para que ellos tropiecen y pequen contra Dios. Mándales mujeres. Mándales ahí una comitiva de mujeres hermosas de tu pueblo para que les desfilen allí en bikini y les bailen la danza de los 7 velos. Y cuando los hombres de Israel vean a estas mujeres, van a fornicar con ellas. Y cuando ellos forniquen, entonces Dios se va a enojar y va a traer juicio contra ellos. Entonces aquí vemos, mis hermanos, qué peligroso es cometer el pecado de fornicación, ¿sí? Es algo que en verdad Dios aborrece y le molesta mucho. Así que si un día tú quieres hacer enojar a Dios, comete fornicación, adulterio, ¿sí? Y vas a ver cómo Dios va a tratar contigo. Así que mucho cuidado, hermanos, varones, ¿sí? Mucho cuidado con andar viendo mujeres, otras mujeres que no son tu esposa, y estarlas deseando en tu corazón. Empezar a fantasear en tu mente. Ten mucho cuidado con eso. Igual las mujeres, también las mujeres, porque a las mujeres también les pasa, ¿sí? Mucho cuidado andar viendo otros muchachos, ¿verdad? Ahí que ay, mira, se parece a Ramo, y empiezas ahí a fantasear en tu mente y comienzas, ay, qué chulo está, ¿no? Y, ay, ¿sí me explico? Porque les pasa. De hecho, mis hermanos, estudios han revelado, ¿sí? Estudios han revelado que aquí en Estados Unidos, ¿sí? Las mujeres ya casi, o sea, ya son de las que más ven pornografía. Las mujeres aquí en Estados Unidos. Antes eso solamente era como para los hombres, ¿verdad? Y ay, las mujeres se espantan. Bueno, pues ahora los estudios han revelado que cada vez más las mujeres son más adictas a ver pornografía. Así que tengan mucho cuidado, mis hermanos, de andar viendo lo que ven, lo que andan pensando. También varones, mucho cuidado, porque Jesús dijo que aquel que mire una mujer que no sea su esposa y la desee en su corazón, ya fornicó con ella o adulteró con ella en su mente y en su corazón. Y también esto es para las mujeres, amén. Entonces, si quieres hacer enojar a Dios, comete adulterio y vas a ver cómo Dios te va a tratar, hermano. Bien. Aquí en la historia de Balaam, en el ejemplo de que nos hace referencia a Jesús,
acerca de estos líderes que cayeron en el error de Balaam, hay varias cosas que podemos aprender. En primer lugar, cuando el corazón de Balaam se comenzó a llenar de avaricia y de codicia, es decir, cuando Balaam vio y dijo, bueno, pues aquí hay un billete, ¿no? Aquí hay lana. O sea, aquí, si yo le ayudo al rey, voy a ganar una buena lana y voy a poderme comprar la casa que yo quiero y los carros que yo quiero y a lo mejor poner el negocio y voy a ser popular, la gente me va a respetar, voy a ser reconocido, voy a entrar en el círculo social de la alta sociedad de aquí, de este reino. Pues como que sí conviene, ¿verdad? O sea, hay lana. Entonces cuando Balaam se comenzó a llenar de avaricias, Dios le mandó a esta burra para que le hablara. Bueno, cuando Dios ve que en el corazón de alguien se comienza a llenar de codicia, de avaricia, de vanidad, Dios te va a hablar, hermano. Dios te va a hablar. ¿Cuántas veces? No lo sé. Solo Dios sabe cuántas veces te va a llamar la atención, te va a hablar para que te arrepientas, para que te vuelvas al camino, para que te vuelvas a Jehová, para que endereces tus veredas. ¿Cuántas veces? No sé, pero de que Dios te va a advertir y te va a hablar, lo va a hacer. Incluso, a lo mejor a tu perro el Firulais, lo hace hablar para que te arrepientas, ¿verdad? O sea, si lo hizo con Balaam, hizo que una burra hablara, pues a lo mejor a ti tu perro el Firulais te va a decir, arrepiéntete, arrepiéntete, ¿verdad? No sabemos. O sea, Dios lo puede hacer, ¿sí o no? O sea, pero de que te va a hablar, te va a hablar. Pero si tú no te arrepientes, si tú sigues aferrado a la avaricia, a la codicia, a la vanidad, si tú sigues aferrado a conseguir los placeres de este mundo, Dios te va a soltar y te va a entregar a eso que tanto quieres, a eso que tanto anhelas. Te va a decir Dios, ¿quieres dinero? ¿Quieres dinero? Te dejo que tengas todo el dinero que tú quieras. Órale, ahí está, consíguelo como tú puedas. ¿Sí? Consigue todo el dinero que tú quieras. Pero te aseguro que ese dinero, en vez de ser una bendición para ti, va a ser una maldición, porque a través de eso te voy a juzgar. ¿Sí? Y al rato, cuando estés todo vacío, ¿verdad? Deprimido, sin ganas, ¿verdad? Solo, buscarás a Dios, dice el Señor, y no me hallarás. Clamarás a mí y no te responderé. ¿Por qué? Porque no quisiste obedecer mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, el Señor te lo dice, el Señor es claro, arrepiéntete, fíjate cómo estás viviendo, endereza tu camino, vuélvete a mí. ¿Sí? Pero si tú te anhelas tanto, ¿verdad? ¿Quieres más mujeres? ¿No te conformas con la esposa que te di? ¿No te conformas con ella? ¿Ya la ves fea? ¿Ya la ves mal? ¿Te quieres el muy galán? ¿Sí? ¿Quieres más mujeres? Órale, búscalas. Satanás dice, órale, te las ofrezco, mira, la que quieras y las que quieras, del tamaño y del color y del sabor que quieras, te las ofrezco, dice Satanás, te las pongo en charola de plata. ¿Sí? Y muchos hombres, ¿sí?, van de adulterio en adulterio, de adulterio en adulterio, y llega un momento en el que abandonan a los hijos, abandonan a la esposa, y tarde o temprano se dan cuenta que fue la peor decisión que pudieron tomar, porque se van a ver solos, amargados y perdidos en el pecado. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado para los jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, en verdad también inclinen su oído al consejo de Dios. ¿Por qué? Porque los jóvenes, mis hermanos, sobre todo cuando entran a los 13, 14, 15 años, 16, es la etapa de la rebeldía. ¿Sí? De verdad, es la etapa en la que los jóvenes se comienzan a rebelar. ¿Sí? Y comienzan, y en este crecimiento, en estos cambios que todos los jóvenes pasamos, ¿sí?, comienza a haber esa rebelión, y quiero esto, y quiero vestirme con la mejor ropa, y quiero los mejores tenis, y quiero lo mejor de lo mejor, porque me lo merezco, porque yo soy guapa, porque yo soy guapo, y porque todos mis amigos se visten así, yo también me quiero ver igual, y porque ya todas mis amigas fuman, yo también voy a fumar, y porque todos mis amigos ya toman, yo también quiero tomar. ¿Para qué? Para ser aceptado en un círculo social que está corrompido. Mucho cuidado, jóvenes. De verdad, jóvenes, obedezcan la palabra de Dios, como dice Eclesiastés.
¿Sí? Acuérdense de Dios ahorita que son jóvenes, antes que vengan los días malos, porque tarde o temprano van a dar cuentas de todo lo que hagan en este mundo. ¿Sí? Así que mejor inclinen su oído, pídanle a Dios que les dé sabiduría, que pongan ustedes un corazón entendido, un corazón que sepa escuchar, y sean como Daniel y sus amigos, que determinaron en su corazón no contaminarse, no casarse, no comprometerse con el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en verdad, jovencitos, ¿sí? Cuando están en esta edad, son muy rebeldes. Y es natural, es normal, y ahí es donde viene la labor de los padres, de hablarles, corregirlos, instruirlos, estorbarles. ¿Para qué? Para que no se corrompan y no se pierdan. Ya si cuando tú cumplas 18, 19 años, quieres hacer tu vida, eso es tu problema. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay una artista que cuando ella era una jovencita, ¿sí? Es hija de pastores, ¿sí? Y cuando era una jovencita cantaba en la iglesia, y muy bonito, y ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? La señorita, y después empezó a tener la oportunidad para grabar un disco, y empezó grabando un disco de música cristiana y todo eso, pero de repente llegó un momento en que vio la popularidad, vio la fama, vio el dinero, ¿sí? Y se perdió, y se entregó, y Satanás le ofreció los placeres de este mundo. Ahorita, esa artista ha declarado abiertamente que ella le vendió su alma a Satanás, hizo un pacto con Satanás para alcanzar toda esa riqueza y esa fama que el día de hoy tiene. ¿Sí? De verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Satanás te la va a ofrecer. ¿Sí? Y si tú te apartas de Dios, jovencita, si tú te apartas de Dios, ¿sí? Imagínate hasta dónde te puede llevar Satanás. Y tarde o temprano, Satanás le va a pasar la factura a esta mujer. ¿Sí? Y tú ves sus conciertos, ves el antes y el después, y dices, wow, ¿qué le pasó? ¿Sí? ¿Qué le pasó? Y tú ves sus conciertos y son rituales satánicos, así abiertamente. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, jóvenes, ¿sí? Y el consejo es que inclinen su corazón a Dios y que dispongan en su vida no contaminarse con el mundo. ¿Amén? Amén. Muy bien. Vamos, seguimos. Otra cosa que podemos aprender, ya vamos terminando, otra cosa que podemos aprender del ejemplo de Balaam es que cuando en una iglesia, ¿sí?, el pastor o los líderes comienzan a introducir, comienzan a permitir doctrinas, prácticas, tradiciones o actitudes que no se alinean o que no contemplan la palabra de Dios, esa iglesia o ese pastor se está comprometiendo, se está casando con el mundo. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios 6:4, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, cuando en una iglesia un pastor permite que una persona esté viviendo en pecado, ¿verdad? Y ese pastor no le dice nada, no lo confronta, no lo exhorta o no lo disciplina solamente porque, ay, es que el hermano es el que más diezma, ay, es que la hermana es la que más pone cosas para la iglesia. ¿Sí? Si un pastor se da cuenta de que un hermano está practicando el pecado y está viviendo el pecado y no lo exhorta o lo disciplina solamente por perder ese diezmo o por perder esa familia, ese pastor está reteniendo la doctrina de Balaam. Está reteniendo la doctrina de Balaam. Si un pastor acepta, ¿sí?, en su iglesia, en su congregación, y comienza a permitir los matrimonios de las personas del mismo sexo, ¿sí?, o comienza a casar parejas que no son cristianos, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ella es cristiana y el otro es descendiente de los amalecitas, ¿verdad? Y los casa, ¿sí? Si un pastor permite estos matrimonios, ¿sí?, donde no son cristianos, o comienza a bautizar personas que no se han arrepentido, que no son salvas, solamente porque le prometieron una buena ofrenda, o por ganar otra familia para la congregación, o para que no se vayan los familiares, ese pastor, esos líderes, mis hermanos, están prostituyendo sus ministerios, están vendiendo sus ministerios y están reteniendo la doctrina de Balaam porque lo han hecho por lucro, como lo acabamos de leer en Judas.
cayeron en el error de Balaam, que por lucro, por ganarse un dinero, por ganarse la aceptación, por ganarse el reconocimiento, están reteniendo la doctrina de Balaam y están poniendo tropiezo a los demás hermanos. ¿Por qué? Porque les están enseñando que todo se vale, que todo se permite, ¿sí? Que todo, no hay problema, hermano, tú vives en pecado, no hay problema, Dios es amor, Dios es bueno y Dios sabe, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, mis hermanos, porque así también pasa en las familias, ¿sí? Así también es en las familias, padres, ¿sí? Que permiten de todo en sus familias, ¿sí? Si hay padres cristianos, ¿verdad? Donde los chicos ya van creciendo, ya tienen sus 15, 16 años, y de repente ves que tu hijo le empieza a gustar el rock y comienza a meter pósters acá y la música satánica en tu casa y no le dices nada. Si de repente a tu hijo ya le empiezan a llamar la atención las mujeres y empiezas a ver que en su cuarto empieza a colgar pósters de muchachas en bikini y no le dices nada. Si por ejemplo tu hija de repente ya empieza a cambiar su actitud, comienza a fumar o comienzan a tomar y no les dices nada, ¿sí? Solamente para que no se ofendan, para que no se vayan de la casa, estás reteniendo la doctrina de Balaam, ¿sí? Estás reteniendo la doctrina de Balaam y le estás poniendo tropiezo a tus otros hijos e hijos menores porque le estás enseñando a tus hijos que todo se vale, ¿sí? Y al rato cuando el más chico llega a la edad del mayor, te va a decir, papá, a mí ni me digas nada porque a él no le dijiste nada, así que tú me enseñaste que esto también se vale, ¿verdad? Y todavía tienes hasta para acabar de amolar y todavía en tu sala tienes, yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Y no les dices nada a tus hijos, ¿sí o no? ¿Sí? Así también son los padres, hermanos, así que tengamos mucho cuidado, hermanos, reflexionemos, meditemos, ¿sí? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Pidámosle a Dios, ¿sí? que nos muestre si hemos caído en un error de Balaam, si tenemos esta actitud, si estamos llenando nuestro corazón de codicia, de avaricia, de vanidad, si estamos planeando buscar los placeres y las riquezas de este mundo. Recuerden que Dios no tiene problemas con las riquezas, hermano. Dios no tiene problemas con que tú seas rico, millonario, con que tú tengas casas, carros. Ese no es el problema. El problema es el amor que le tengas al dinero. Ese es el problema. Que tú desees tanto el dinero y anheles tanto riquezas porque sientes que ahí va a ser tu seguridad y así vas a ser feliz. Ahí es donde está el problema, mi hermano. ¿Sí? Pero Dios no tiene problema con que tú tengas dinero y cosas materiales. ¿Sí? Entonces, reflexiona. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Sí? Si realmente estás llenando tu corazón de codicia, avaricia, vanidad, si estás persiguiendo los placeres y riquezas de este mundo, medita si posiblemente sin darte cuenta, estás aceptando lo que Satanás le ofrece al mundo, ¿sí? Los placeres. Observa tu vida. Fíjate, mi hermano, realmente cómo estás delante de Dios. ¿De qué estás llenando tu mente y corazón? ¿Lo estás llenando? ¿Cada día lo llenas de la palabra y la santidad de Dios? Cada día se está llenando más del deseo de obtener las riquezas y los placeres de este mundo. ¿De qué estás llenando tu corazón? Tu mente. Piensa y reflexiona. No caigamos en el error de Balaam, ¿sí? Porque el Señor vendrá con su espada y nos va a juzgar, ¿sí? Tengamos cuidado de no caer pues en este error y de abandonar a Dios, ¿sí? Por buscar los placeres del mundo. 1 Corintios 6, vamos a ver, 1 Corintios 10, ya para terminar, vamos a dejar con este versículo. 1 Corintios 10, ¿sí? Versículo 6, y parte del versículo 7 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, ¿ven? O sea, todas estas cosas que leemos en la Biblia pasaron para que tengamos ejemplo nosotros. Y para que pensemos y reflexionemos y veamos las consecuencias y no caigamos en esos mismos errores. Entonces, aprendamos, mis hermanos, meditemos, reflexionemos, analicemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra posición delante de Dios, porque recuerden, yo conozco tus obras, dice el Señor.
Yo conozco tus obras. Sé perfectamente bien lo que anhelas, lo que deseas en este mundo. Si realmente me buscas a mí, si realmente soy el primer lugar en tu vida, si te estás postrando delante de mí o te estás postrando delante de Satanás y de lo que él ofrece. Pero recuerda una cosa, mi hermano. La espada de la palabra de Dios nos exhorta y nos seguirá exhortando a no seguir estos caminos, a no seguir estas conductas, a no caer en estos errores, sino al contrario, la palabra de Dios nos va a exhortar para que retengamos su nombre y no neguemos la fe, aunque tengamos que morir. Amén. Así que firmes, mis hermanos, firmes, analicen su vida, analicen estos ejemplos, porque el Señor, tarde o temprano, cada uno de nosotros rendiremos cuentas de lo que hemos hecho en este mundo. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno, bondadoso y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por guiarnos, por mostrarnos, Señor, que todas estas cosas que se han escrito son un ejemplo para cada uno de nosotros, para que no caigamos en los mismos errores. Padre, te pedimos perdón si en nuestro corazón, si en nuestra vida hemos caído en el error de Balaam, si hemos codiciado, si hemos caído en la vanidad, en la avaricia, Señor, sin darnos cuenta, hemos anhelado y deseado las cosas y los placeres de este mundo, Padre. Sabemos que tú eres nuestro Dios, quien suple todas nuestras necesidades, que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado contra ti. Ayúdanos, Señor, a recomponer el camino. Ayúdanos, Señor, a volver, Señor, a tus sendas, a volvernos a ti arrepentidos, para que tú, Señor, nos sigas guiando. Tu palabra es poderosa, Señor. Yo te pido que esa palabra, que es como una espada, Señor, larga, ágil, veloz, siga, Señor, trabajando en nuestras vidas, que nos siga partiendo, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto, que siga haciendo diferencia y separando lo bueno de lo malo, Señor, para que podamos elegir lo bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, por esta congregación, los que están el día de hoy, los que no pudieron venir, y por los que nos escuchan, Señor, a través de las redes sociales. Te ruego que les bendigas, que les perdones, que les ayudes, Señor, y que sigamos siendo una iglesia que realmente te adora, se postra delante de ti, te sirve, que recordemos que todos los días recordemos que tú conoces nuestras obras, que tú sabes perfectamente bien si te buscamos o no, si nos arrepentimos o no, Señor. Padre, te doy gracias por los jóvenes también de esta congregación, que ellos tengan esas convicciones firmes, Señor, de buscarte a ti, de buscar tu palabra, de hacer como Daniel y sus amigos, Señor, que establecieron en su corazón no contaminarse con el mundo. Cuídalos y protégelos, dale sabiduría e inteligencia a nuestros jóvenes y a nosotros como padres, Señor. Ayúdanos a seguir corrigiendo, a seguir estorbando en el pecado, a seguir, Señor, disciplinando conforme a tu palabra, porque la disciplina también es amor, Señor. Gracias por todo. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, bendice las familias, los matrimonios, el trabajo, el fruto del trabajo de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra.